Qué gusto saludarles una vez más a través de las plataformas digitales y redes sociales de la revista Gato Encerrado, una vez más conversando de temas de interés nacional y por supuesto en pro de la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Esta vez nos acompaña Saúl Rivas, quien es asesor legal de la Asociación de Desarrollo Económico Santa Marta. Bienvenido una vez más a la revista Gato Encerrado. Gracias, Eduardo, y gracias por el espacio que nos permite comunicarle a todo el pueblo salvadoreño por medio de estas plataformas. Y pues aquí hemos venido para poder conversar este día y poder, digamos, informar sobre el caso de Santa Marta, que hemos venido, digamos, ya por hace 21 meses y ya completamos 22 meses de las detenciones. Excelente. Bueno, también tenemos a Antonio Pacheco, quien es director ejecutivo de ADES. Bienvenido. Vamos a estar hablando un poco sobre el proceso que ellos han enfrentado desde su detención en 2023, cuando la Fiscalía General de la República buscaba acusarlos y los llevó hasta un tribunal de un delito bastante fuerte, como lo es la desaparición forzosa de personas y el asesinato también de una persona, esto atribuyéndolo a los crímenes de guerra. Y después de 21 meses del proceso judicial, finalmente el Tribunal de Sentencia de Sesontepeque decidió liberarlos. ¿Cómo se sienten, Saúl, tras enfrentar ese proceso en el que no hubieron pruebas, en el que no tuvieron forma para condenarlos, ni tuvieron tampoco garantías legales ustedes para poder defenderse en este juicio? Bueno, en relación, digamos, al proceso y de cómo lo sentimos, pues de hecho estamos satisfechos por el fallo del Tribunal de Sentencia de Sesontepeque. De ahí cómo nos sentimos, no nos podemos decir que sentimos contentos, porque no podemos estar contentos por haber estado procesados y privados de libertad por parte del Estado salvadoreño, 21 meses, digamos, en prisión. Pero sí, digamos, como repito, sí estamos satisfechos por el fallo del tribunal. Ustedes también en reiteradas ocasiones dijeron a los medios de comunicación que el juzgado de Victoria, el juzgado de paz de Victoria, pudo haber detenido todo este proceso y no lo hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que falló, digamos, en este proceso? Sí, lo que resulta es que los juzgados de paz que desarrollan la primera audiencia, para empezar, nosotros fuimos detenidos el 11 de enero del 2023. En un procedimiento de carácter común, normalmente sabemos que tenemos 72 horas en la fase administrativa de la detención y otras 72 horas que tiene el juzgado para promover la primera audiencia, que es la audiencia inicial. A partir de ahí, el hecho de que estábamos en un régimen de excepción, a nosotros nos comenzaron a aplicar términos del régimen, porque la primera audiencia lo hicieron a los 10 días, ¿verdad? No lo hicieron a los 5 días que normalmente se saben desarrollar, y la jueza fue clara en decir lo que nos había explicado, porque estábamos en régimen de excepción y que era legal el que nos hayan alargado el tiempo para el desarrollo de la primera audiencia. Es en ese momento que nosotros conocemos ya en detalle el por qué nos estaban procesando y nos comienzan a calificar de un hecho que supuestamente sucedió en 1989, ¿verdad? Ahora estamos ya 35 años de ese supuesto hecho. Y lo curioso del caso es que cuando comenzamos a conocer lo que fue el requerimiento que presentó Fiscalía, encontramos de que nosotros habíamos tenido conocimiento en el 2022 de que Fiscalía y los mismos fiscales que estuvieron en el caso nuestro, acompañados con personal de la policía, de la DCI, de investigaciones, estuvieron desarrollando unas investigaciones en el Cantón Santa Marta para poder, digamos, desarrollar un procedimiento sobre las masacres que allí suscitaron en los años 1980 y 1981. Entonces ellos anduvieron investigando todo eso de las masacres. Entonces la población, con el fin de que se hiciera justicia y que se pudiera, digamos, judicializar casos de esas masacres, acudieron a ellos y les dieron toda la información que la población conocía, recogieron varios testimonios
Y dentro de todos esos testimonios que ellos recogen, lo curioso es que ya cuando nosotros conocemos el requerimiento, esos testimonios que la población dio nos pusieron como que si nosotros los habíamos cometido a un hecho en 1989. Entonces, cuando conocemos eso, se da toda la audiencia inicial, y cuando yo he dicho y he manifestado en otros medios, es que la juez de paz, si bien es cierto, en esa instancia, en ese momento, ella no puede entrar a valorar prueba porque no es su función, ¿verdad? No es su función, pero sí puede entrar a analizar el motivo de la acusación, de la calificación del delito que hace Fiscalía. Y en esa calificación del delito, si ella no está inhibida para poder, digamos, analizar y tomar esa decisión, ¿verdad? Si el delito es o no lo es, esa calificación solo lo puede dar la jueza. O es otro delito, ella puede cambiar el delito, decir que el delito no procede, y lo que sucede es que Fiscalía nos había puesto en ese delito, que era un crimen de guerra y de lesa humanidad, porque de esa manera no se había prescrito la opción a la cantidad de años que se tenía del delito. Y entonces vino la juez de paz de Victoria, lo que hizo fue retomar tal y como Fiscalía lo había presentado el requerimiento, y dijo, sí, esto es crimen de guerra y es lesa humanidad, por lo tanto pasan a 6 meses de instrucción, en donde ella pudo haber detenido, porque a ella se le dijo, mire, este caso no califica para ser caso de lesa humanidad ni crimen de guerra, si en un caso se hubiera dado, porque como no estábamos en la valoración de pruebas, no podíamos decir que el caso no fue, pero sí podíamos alegar, y se alegó la defensa en su momento, que el caso no era crimen de guerra, y si en un caso había sucedido, ya había prescrito. Pero en este caso, digamos, la juez de paz de Victoria no se pronunció al respecto, sino lo que hizo fue calificar de crimen y lesa humanidad y nos mandó con 6 meses de instrucción. Muy bien, es importante, al inicio usted comentaba que no se está respetando el debido proceso a la hora de hacer este tipo de capturas, que nada tiene que ver con el régimen de excepción. Y a los 10 días le realizaron su primera audiencia. Hasta ese momento fue que ustedes conocieron el caso, la policía nunca les informó a la hora de la captura, por ejemplo, o quienes estuvieron involucrados, sobre por qué era su captura o por qué se estaba allanando también en las oficinas de ADES. Sí. ¿Cómo no? En el momento de detención solo nos dijeron que eran por un caso durante el conflicto armado y que ellos eran de la unidad de investigación de hechos de delitos cometidos durante el conflicto. Solamente nos dijeron que eran por hechos suscitados en el conflicto armado. Muy bien. Luego que este tribunal diera una resolución y los dejara absueltos, la Fiscalía continúa buscando la manera de incriminarles y poder tener un juicio y que se lleven ustedes a una condena. ¿Qué piensan ustedes de la posición en este momento que tiene la Fiscalía de seguir adelante este proceso? Bueno, mira, lo que resulta es que cuando ya llegas a juicio, ¿verdad?, a la vista pública, ya ahí habían pasado ya 21 meses. De esos 21 meses que estuvimos privados de libertad, ahí nosotros, pese a que se alega todavía la parte de la prescripción de la acción penal, ¿verdad?, por el hecho, también nos preparamos para también argumentar y presentar pruebas, ¿verdad?, sobre los hechos, porque si el tribunal decide que sí era caso de lesa humanidad, entonces había que alegar con pruebas, había que probar la inocencia de nosotros, y en ese sentido, digamos, en la vista pública se probó varios elementos. Dentro de lo de pruebas, nosotros consideramos que con la defensa que tuvimos, sí se demostró, en primer lugar, el montaje del hecho que Fiscalía había hecho sobre esto y la manipulación de la información que había recogido en la comunidad. Y digo montaje porque nosotros, ¿verdad?, los 5, los 6 que andábamos, en ningún momento negamos
¿verdad?, el haber pertenecido el ser excombatiente, nunca lo negamos. Al contrario, yo todavía, y digo, me siento orgulloso el haber pertenecido, ¿verdad?, a ese momento histórico de este país, ¿verdad? Eso no. Y justamente eso es lo que demostramos en vista pública, porque a ellos se les olvidó un detalle cuando hicieron el montaje de esto, que en los tiempos que ellos decían que se había cometido el hecho, ya nosotros, o sea, nadie de los que allí estaban se encontraban en ese lugar de cabaña. Todos estábamos en el cerro de Guazapa porque veníamos para la ofensiva del 11 de noviembre del 89. Ellos se olvidaron de ese detalle cuando hicieron ese montaje del hecho, ¿verdad? Entonces demostramos que sí estábamos ahí, pero el tribunal, al resolver, ¿verdad?, de que el caso no era crimen de guerra ni lesa humanidad, no entró a la parte de valoración de prueba, sino que al final de un solo declaró imprescriptible la acción penal por lo que habíamos sido procesados, y que al igual, ¿verdad?, manifiestan de que ese caso no pudo haber prosperado desde el momento de la primera audiencia. O sea, por eso yo siempre he manejado, la juez de paz de Victoria pudo haber dicho este caso no es crimen de guerra ni lesa humanidad, por lo tanto ya prescribió, y nos hubiéramos evitado de pasar 21 meses privados de libertad, y la situación se hubiera visto de manera transparente y se hubiera visto que la juez había actuado apegado a derecho, pero en ese caso la juez de paz no lo hizo. Ahora, luego de que ya se dio el sobreseimiento definitivo, porque en este caso el tribunal resolvió no absolviendo, ¿verdad?, porque no es una sentencia, en vista de que se dio vía prescripción de la acción penal, entonces dio el sobreseimiento definitivo. Entonces no dio una sentencia absolutoria como tal, sino que fue muy sobreseído, partiendo como que si el hecho ya no existe, ¿verdad? En ese sentido, Fiscalía pues no se ha sentido bien. Hay dos razones en el caso de la Fiscalía. Uno, que los fiscales, si no apelan, son capaces a nivel de Fiscalía, con ese su estado vertical que tienen de dirigir las cosas, pueden amonestar o sancionar a los fiscales si no recurría, ¿verdad? Ahora, ellos recurren, tal vez no porque tengan todavía la facultad ni todas las disposiciones legales que les favorezca para poder, ¿verdad?, revertir ese sobreseimiento, sino que tienen que cumplirlo, porque si no ellos pueden ser amonestados. Ellos han recurrido. Ahora, ya como lo dijimos en otras ocasiones, ese fallo, ese sobreseimiento, la Cámara tendrá que revisarlo, y nosotros sí decimos, si en verdad los señores magistrados, que esperamos que así resuelven apegado a derecho, en base a la legalidad, nosotros decimos, va a ratificar el sobreseimiento que el Tribunal de Sentencias de Peque dio. Pero ahora, si hubieran otras situaciones, aparte de lo que es la parte jurídica y legal, bueno, pueden resolver otra cosa, pero ya no estaríamos ante la legalidad. Muy bien. También me gustaría que nos cuenten un poco sobre cuáles han sido o cómo ha sido la situación que han vivido dentro de los centros de detención, ¿verdad? ¿Qué tipo de abusos sufrieron dentro de los penales? ¿Cómo ha afectado esto de repente a su salud física, a su salud mental y, por supuesto, a su grupo familiar? Por supuesto que siempre, ¿verdad?, desde el momento que te detienen y entras, digamos, al sistema penitenciario, ya uno entras en una situación del impacto de manera psicológica y personal, ¿verdad? Que ya, y un tanto contradictorio cuando tú sabes que no has cometido ningún delito, pero hay que someterse, ya estás detenido y hay que seguir esas reglas y uno tratar de llevar la situación. Pero sí, desde el momento que entras al encierro, bueno, en mi caso soy diabético y la parte de mi enfermedad se me incrementó a partir del encierro, del hacinamiento y del tipo de alimentación que uno recibe en los centros penales. Eso lo que hizo fue agravar mi situación, y es por eso que a mí me
me tuvieron un tiempo en que Saltepeque, porque allí lo tienen como el hospitalito de los presos, ¿verdad? Para estarme monitoreando porque tuve un desbalance de los niveles de azúcar y en ese sentido, digamos, estuve en Saltepeque, pero luego medio me estabilizaron y fui de los únicos que me mandaron fui el único del grupo que me mandaron para Izalco, ¿verdad? Sabemos que Izalco no fue creado un penal para reos comunes. El caso de nosotros, estábamos siendo procesados como un reo común, pero allá nos tuvieron revuelto con los grupos de pandilla, ¿verdad? Adentro, y te dan el mismo trato como que le dan a los pandilleros, ¿verdad? Un régimen diario que te tienen ahí con una presión, te limitan el agua, ¿verdad? Te limitan el agua, entonces hay mucha gente que está padeciendo de insuficiencia renal y no es porque realmente hayan ido enfermos cuando los detuvieron, sino porque la misma situación de que no te dan el agua de tomar suficiente, entonces el riñón comienza a reaccionar. Y lo mismo pasa con todos los enfermos, para decirles, pues si lo único que te dan, lo poco de alimento que te dan es carbohidrato, ¿verdad? Y con el carbohidrato para todos los diabéticos, eso es elevarle el azúcar. Y en ese sentido, pues, allí hay mucha gente que están padeciendo de diferentes enfermedades y es a consecuencia del trato y del tipo de alimentación y que está. Mi familia, con todo el esfuerzo que hacía, me llevaba mis medicamentos, pero se los recibían, pero nunca me los entregaron a mí, ¿verdad? Entonces a mí me daban el medicamento que ellos decían y cuando ellos querían, ¿verdad? Pero no había un tratamiento que pudiera llevarle. Y eso, de alguna manera, pues, a uno le afecta físicamente y mentalmente, ¿verdad? Y el grupo familiar, pues hay que recordar que a mi casa no llegaron donde mi hermana, y de hecho, digamos, el que hayan llegado a golpearles y a botarles la puerta, ¿verdad? En ese sentido, digamos, y mis sobrinas, las menores y todo eso, y entran como que si nosotros éramos unos grandes criminales, y pese a que yo ya no estaba ahí, yo ni vivía ahí donde ella, pero esa era la casa que ellos tenían localizado, y ahí llegaron gritando con todo un equipo porque no era, digamos, la policía de la zona, sino que llegaban desde San Salvador, ¿verdad? Y toda esa impresión, eso le ha durado a mi familia, pues pasan sus días un poco con el sistema y el estrés, los nervios alterados y todo, pues, sobre eso ya después nadie responde. Sobre todo ese tratamiento, toda la enfermedad de uno, nadie responde. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Y en ese sentido ahora tenemos la oportunidad de darles a conocer al pueblo salvadoreño y a otra gente fuera y adentro del país, que conozcan la realidad de lo que se está viviendo y cómo están actuando las autoridades en esto, porque te dan un trato de régimen de excepción en donde pierdes garantías constitucionales y los derechos humanos poco valor tienen ahorita en el país. Muy bien, también tenemos a Antonio Pacheco, quien es el director ejecutivo de ADES. Cuéntenos un poco sobre cuál fue el trato que recibieron ustedes dentro de los centros penitenciarios y también cuáles han sido sus afectaciones personales a su salud física, a su salud mental, su grupo familiar. ¿Cómo ha sido ese proceso, Antonio? Bueno, Saúl ya comentó las condiciones complicadas, ¿no? Hay cosas que te afectan mucho, que es el hacinamiento, el que no puedes dormir lo suficiente porque no hay condiciones, te toca dormir en el suelo, en una celda donde pueden caber 50 personas, hay 200 o más, y los que duermen en el suelo, pues, tiene que despertarse involuntariamente porque la gente en la noche sale al baño y te pasan pateando, ¿no? Entonces, todo eso finalmente eleva el estrés y, por supuesto, la incomodidad
de tener una bulla permanente durante todo el día, que no hay forma de quitarla, ¿no? Entonces, dentro del penal hay personas que, producto a esa misma situación, entran en conflicto, pelean, y eso pues todavía más complica las cosas. Porque, por supuesto, ya eso se convierte en justificación para que los señores custodios lleguen a maltratar, a ultrajar y a ofrecer golpes. La ley penitenciaria en ningún momento dice eso, pero en este momento, aprovechando las circunstancias, cualquier custodio se le ocurre golpearte, te puede golpear, ¿verdad? Pero hay que dejar bien claro, eso no es iniciativa del custodio como tal. Yo no creo que alguien se la tome por su cuenta, ¿no? Eso es línea que va de parte de los directores de penal y por supuesto del director general. Por tanto, cualquier acto que un custodio cometa, la responsabilidad de los directores de penal y la responsabilidad del director general no está exenta, son parte de eso. Y lo que pase dentro de la cárcel, si sale algún golpeado o se muere alguien de golpes, es responsabilidad de quienes dirigen estas instituciones. Sobre mi estado de salud, yo te diría de que no tenía ningún problema de salud al entrar al penal. Creo que las condiciones difíciles que ya en parte Saúl mencionó han contribuido de alguna manera en generar ese tipo de dificultades, ¿verdad?, en mi salud. Por ejemplo, no padecía de problemas de hipertensión y se me ha disparado. El problema de próstata igual, ¿verdad? Y bueno, problemas digestivos. Entonces, creo que todo esto ha sido como resultado del encierro, ¿no? Y un encierro en condiciones súper difíciles. ¿En algún momento recibieron quizás algún tipo de comida o algún tipo de alimento en mal estado dentro de las prisiones? Bueno, la comida que te dan en el penal, si hay que llamarle comida, ¿verdad?, no es lo mejor en nada. O sea, si tú mencionas la parte de la calidad y la cantidad necesaria para que las personas estén saludables, pues lo que te ofrecen no reúne en absoluto ninguna de esas características. Muy bien. ¿Cómo ven ustedes el panorama general, digamos, de las prisiones hoy ahora con el régimen de excepción? Bueno, que hay demasiados abusos y hay una clara violación a la ley penitenciaria y al derecho internacional, al derecho internacional. Muy bien. Antonio, pasemos a otro tema, justamente que usted como director ejecutivo de ADES y persona parte de la comunidad y organizarse, cuéntenos un poco qué papel ha jugado la lucha contra la minería en su comunidad y cómo se ha visto afectada luego de este proceso. De repente, no sé si tenían alguna participación o alguna organización o algo que estuvieran desarrollando en el momento donde ustedes son capturados y pues se hace todo este proceso. Bueno, el tema de la lucha contra la minería no es un tema nuevo. Ustedes saben que esto comenzó a principios del 2005 con el gobierno de Saca y luego continuó con los gobiernos del FMLN, ¿verdad? Entonces, no es un tema nuevo, es un tema que lleva prácticamente 20 años de existir. Lo que te puedo mencionar es lo último que se ha visto relacionado al mismo problema, ¿verdad? Nosotros
hemos mantenido y sostenemos, estamos totalmente convencidos de que nuestra captura no es por lo que la Fiscalía argumentó, sino nuestra captura tiene que ver por nuestra postura frente a los proyectos extractivistas, ¿verdad? Pero a nivel de país hay una postura de muchísima gente sobre ese tipo de proyectos, por los impactos que pueda generar en la vida del país. No estamos hablando de una comunidad allá alejada de San Salvador, estamos hablando de toda la franja norte de nuestro país, desde el Santa Ana hasta la Unión. En ese espacio se dice, por información del Ministerio de Economía, que hay no menos de unos 80 proyectos mineros en potencia. Algunos en los periodos del gobierno de Arena ya habían comenzado a hacer las exploraciones, igual como el proyecto del sitio minero El Dorado, ¿verdad? En Chalatenango ya habían algunos proyectos en ese mismo camino. En la Unión, de igual manera, ya también se movían empresas de cara a ese tipo de proyectos. Entonces, cuando comenzó el movimiento a nivel comunitario, se comenzó a hablar de los problemas, pero la gente comenzó a hablar de los problemas porque comenzó a ser afectada por las exploraciones que las empresas hacían. Sobre todo en el caso del Dorado, en San Isidro Cabañas, la gente al principio, igual que nosotros, creía que la minería era buena, ¿no? Cuando se instalaron en 1996. Pero 2 años después de que se establecen y comienzan a explorar, la gente comienza a sentir de que se bañan en los riachuelos y salen con alergia, que las vacas se mueren y la pérdida de fuentes de agua. Fue hasta ese momento que la percepción de la población comenzó a cambiar. Y por supuesto comenzaron a preguntar a los funcionarios del Estado a nivel local que qué pasaba, porque la gente estaba muy afín al partido Arena, pero los alcaldes y los demás representantes del Estado decían que ellos no tenían nada que ver, que era una cosa de arriba y que ellos no podían cambiar nada. Fue así como se acercaron a nosotros y nos dijeron que qué podían hacer, porque nosotros no fuimos los que movimos eso, sino que la gente nos buscó al final, a partir de los daños y la zozobra que había en ese momento. Y fue así como comenzamos a respaldar, a acompañar a la población. Pero hay que dejar bien claro, ¿verdad?, que este tema se convirtió en un tema de debate nacional que abarcó múltiples sectores del país. Y finalmente conocemos, ¿verdad?, que justo ese debate y esa sensibilidad social sobre los posibles impactos que podía generar ese tipo de proyectos fue lo que llevó a aprobar la ley de prohibición de la minería metálica el 29 de marzo del 2017. Entonces, últimamente, estamos hablando 2019, 20, 21, 22, lo que nosotros comenzamos a percibir fue la presencia de personas vinculadas a la empresa Pacific Rim. La gente en las comunidades les conocen porque estuvieron ahí
Entonces, lo único que se movían con mucha discreción, muy clandestinos. Pero la gente nos comentaba eso. Y de repente nos damos cuenta que el gobierno se inscribe al Foro Intergubernamental de Minería, Metales, Hidrocarburos, creo, y Desarrollo Sostenible con sede en Canadá. Entonces, ¿para qué el gobierno se inscribe a ese foro si no hay intención de impulsar el extractivismo? Bueno, el otro indicador fue la aprobación de la ley de la Dirección de Minas, de Energía e Hidrocarburos del Ministerio de Economía. Y el otro indicador es que el presupuesto del 2022 consideró tener dentro del presupuesto 4.5 millones de dólares supuestamente para revisar la ley de minería, ¿verdad? Entonces, tenía tres indicadores, ¿verdad? 3 acciones gubernamentales que te podrían dar a pensar de que efectivamente se iba en serio, ¿verdad? Pero hay otros. Por ejemplo, aparecieron en el territorio, en Cabañas, unos señores que se hacían pasar por peruanos, efectivamente algunos son de nacionalidad peruana, que mencionaban de que tenían disponible un fondo de inversión social empresarial y que querían invertirlo en las comunidades, y comenzaron a visitar las municipalidades pidiendo que se les legalizara adescos. Pero los alcaldes dicen, bueno, mire, pero usted, ¿cómo es que quiere legalizar nuevas adescos si ahí tenemos? ¿Por qué no trabajan con esas adescos? No, dice, es que nosotros queremos comenzar de cero. Bueno, pero eso significa que van a dividir a la comunidad y eso no se puede. Si quieren, trabajen con las adescos que ya están. Entonces, no hubo receptividad de parte de los alcaldes, y no me refiero solo a San Isidro, me refiero a Hilo Vasco, me refiero a Guacotecti, a Santepeque y otros municipios del departamento, ¿verdad? Que los alcaldes tomaron una postura, y me parece muy sabia esa postura, porque no se puede permitir dividir a las comunidades, es generar más conflicto. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Queremos un país donde podamos convivir, o queremos un país con conflictos? Entonces, esa táctica las empresas mineras la tienen en todo el mundo. Dividir a la comunidad para poder aprovechar el caos y poder hacer prevalecer sus intereses. Y desgraciadamente muchos gobiernos se prestan a eso. Y cuando hay víctimas provocadas por ese tipo de comportamiento de las empresas, ningún gobierno desgraciadamente responde. Entonces, eso realmente es preocupación muy generalizada de la gente en los territorios, y yo creo que la gente tiene suficiente razón. Entonces, nosotros comenzamos a hablar sobre eso que te he contado, y tenían que ubicarnos y tenían que pensar de qué manera
poder neutralizar nuestra condición y abrirse paso para poder realizar este tipo de iniciativas. Pero, bueno, si nos vamos al pasado, impulsar las industrias extractivas trae consecuencias no solamente para la comunidad donde está el proyecto. Las consecuencias son generales para todo el país. La contaminación de las aguas en un país que casi no tiene agua, que vive estrés hídrico. La contaminación del aire, los suelos y la biodiversidad. Entonces, ¿qué está generando? Es un impacto severo en toda la vida del país, en la vida de la gente, en la destrucción de sus medios de vida, ¿ya? En empeoramiento de la salud de la población. Bueno, nos llevamos una excelente calificación en padecimientos de insuficiencia renal a nivel de país, ¿verdad? No solamente por el uso de agroquímicos, también en nuestro país en el pasado se hizo minería y en zonas donde se hizo minería la gente padece insuficiencia renal. Entonces significa que si se lleva adelante este tipo de proyectos, pues muchas más personas se verán afectadas. Pero fíjate, también hay que decir de que hay un tremendo impacto en la soberanía alimentaria, porque estamos hablando de la cuenca del río Lempa, y en la cuenca del río Lempa hay 4 distritos de riego, donde hay miles de trabajadores de la tierra, ganaderos y agricultores, que viven de eso. Y por supuesto que ahí se genera una importante producción para el país. ¿Qué pasa si contaminas eso? Pues nadie va a querer esos alimentos contaminados, y si te lo comes, pues tenés segura la enfermedad, tenés posibles cánceres y tenés insuficiencia renal. Pero ¿de dónde va a vivir esta gente cuando ya ese medio de vida se destruya? De nada. Entonces la única opción es migrar. Entonces, en vez de resolver problemas, lo que haces con esto es profundizar los problemas. Y como ya lo hemos dicho, el pueblo le da los votos a los candidatos que cree que pueden resolver problemas de país, no para crear nuevos problemas de país. Entonces el país puede resolver sus actuales problemas sin necesidad de adentrarse en el mundo del extractivismo. Muy bien. Es decir, la minería nunca generaría un desarrollo sostenible, un desarrollo que sea amigable con las comunidades y con el medio ambiente. Pues francamente, tener la idea de que la minería puede sacar al país de la situación en la que está es una ilusión. El país no tiene experiencia, ni la institucionalidad está lo suficientemente desarrollada para poder implementar este tipo de proyectos. Además, hay múltiples estudios sobre minería en toda América Latina y no han resuelto la pobreza. Ustedes saben de que la minería se viene implementando desde la colonia y nuestros países no han podido superar la pobreza. África, ¿ves?, es rica en minerales
y las corporaciones se han aprovechado al máximo del extractivismo, y ves a África en los niveles de vida que tiene. Entonces, hablar de minería no es sinónimo de mejora de vida, ¿verdad? Porque los estados no hacen una explotación del recurso para poder resolver los problemas, sino más bien es un regalo que se le hace a los intereses corporativos, ¿verdad? Entonces lo que te dejan es un pasivo ambiental complejo que tú no puedes luego manejar tan fácilmente. Es como un saco sin fondo, ¿verdad? Que va a requerir muchos recursos para remediar los impactos ambientales. ¿De dónde va a salir esa plata? De los impuestos de nuestra gente. Porque las empresas se van y no se encargan de remediar los daños. Tiene que ser el gobierno que quede encargado de resolver eso. Me gustaría conocer también si actualmente ustedes tienen alguna o saben de alguna nueva minería que se esté abriendo en el país como tal, o se esté intentando ya, digamos, algún proceso más serio y que se vea que realmente están en este momento, luego de su captura y con la aprobación de estas leyes y también el financiamiento que el gobierno le está dando. Y también me gustaría, quizás de manera breve, conocer su postura, cuál es respecto a la minería Bitcoin que se está realizando en el país con energía geotérmica, ¿verdad? Principalmente en Usulután y en Ahuachapán. Bueno, el sitio minero en que hemos visto un gran interés por tenerlo cerca, pues es el sitio minero de San Francisco El Dorado, en el municipio de San Isidro, que ya dije que la presencia de personas del Perú, pero también la presencia de una supuesta cooperativa que ha comprado tierras en los lugares donde hay un claro interés minero, y también han llegado con el discurso de alquilar tierras, ofreciendo, por ejemplo, que te van a pagar $2,000 al año por una manzana, por 15 años. Pero en el mismo contrato que te presentan, dicen, bueno, tú nos alquilas, pero nosotros somos autónomos para poder concesionar esa tierra a terceros que están interesados en impulsar iniciativas de desarrollo, entre comillas, ¿verdad? Entonces, esas evidencias son las que nos llevan a pensar que sí hay interés de impulsar el extractivismo. Y por supuesto, El Dorado era uno de los lugares donde estaban por iniciar operaciones en el 2005, ¿verdad? Por eso le solicitaron al Ministerio del Ambiente permiso de explotación en diciembre del 2004. Casualmente, en el 2005 comenzó a tomar forma la opinión de la gente, y se hicieron estudios, se hizo una revisión técnica al estudio de impacto ambiental con un científico muy reconocido como el doctor Robert Morán, y el doctor dio una opinión muy sustancial sobre
los vacíos que tenía ese estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa Vector de Colorado. Esta empresa Vector tiene la cultura de hacer esos supuestos estudios sin la rigurosidad técnica científica. En Argentina, en un sitio minero llamado Esquel, hicieron lo mismo. Un estudio supuesto con enormes vacíos. Al hacerle la revisión técnica al estudio, quedó claro de que era deficiente y que en ningún país europeo o los Estados Unidos o Canadá, que están muy interesados en el extractivismo, le darían permiso. Eso nos dijo el doctor Robert, ¿verdad? De que no reunían los requerimientos técnicos, científicos suficientes para ser considerados. Entonces, la pregunta sería, ¿y sobre qué base ahora quieren iniciar operaciones en ese sitio minero? ¿Verdad? ¿Con ese supuesto estudio hecho por Vector? ¿O piensan realmente hacer un estudio verdadero? Por supuesto, eso requiere quién sabe qué cantidad de plata para hacerlo. ¿Por qué? Una de las críticas que el doctor Morán hizo es que, por ejemplo, la empresa hablaba de que iba a gastar casi 1 millón de litros diarios de agua para el procesamiento de la roca, el lixiviado que se llama, pero Cabañas es un departamento donde las comunidades no tienen agua. ¿Ves? Entonces, el agua que debería ir para la gente la va a usar una empresa. Entonces, ¿qué implica eso? Más problemas para la gente, ¿verdad? Entonces, yo sobre la minería del Bitcoin no te puedo decir mucho, porque no he leído sobre ese tema, ¿verdad? Pero sobre el otro tema, pues, tenemos más información y podemos justamente hablar. Excelente, Antonio. Bueno, estamos conversando con Saúl, quien es también parte de quien es asesor legal de ADES, y Antonio, quien es parte de la dirección ejecutiva de ADES. Para ir finalizando, me gustaría que nos cuenten ambos cómo ven la situación actual en el país en términos de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos. Bueno, continuando todo relacionado con el tema de lo que fue el caso Santa Marta, conocido, también que quiero, digamos, acompañar y ampliar un tanto, porque te expliqué solo lo que fue el proceso judicial. Pero como decía Antonio, no solamente no nos detuvieron por ese caso que nos acusaron, sino que prácticamente fue por lo otro que veníamos haciendo. Ya Antonio mencionaba de unas situaciones de lo que nosotros estábamos detectando en el 2022 en la mina El Dorado, de la jurisdicción de San Isidro, en Cabaña. Entonces, y nosotros comenzamos a alertar a varias organizaciones, a la población misma que nos había informado. Entonces, y ya estábamos haciendo algunas denuncias de que habían intenciones, y fue en esa coyuntura de que estábamos denunciando es que se dan las detenciones de nosotros, ¿verdad? Y lo otro es que no solamente fueron para la situación de la detención de nosotros por el hecho que dijo Fiscalía, sino que fue todo un plan, ¿verdad? Un plan que iba en contra del sistema de organización de las comunidades. ¿Por qué digo esto? Santa Marta
Santa Marta, después de que nosotros nos detuvieron, les pusieron un cerco militar a la comunidad Santa Marta, a la población. Y estuvieron pasando en el centro allí día y de noche las Fuerzas Armadas. A las oficinas administrativas en Guacotecte de la Asociación de Desarrollo Económico Social ADE, allí se mantuvo también una tanqueta en la entrada y otra en la entrada de Guacotecte, 2 blindados permanentes, y todo eso era con el fin de amedrentar y de sugestionar y de generar miedo a todo aquel que estuviera involucrado en organizaciones comunitarias, ¿verdad? Eso es violatorio a los derechos humanos, ¿verdad? Porque ese no era para combatir, digamos, a los delincuentes, sino que prácticamente era contra la organización. En un cantón que se llama El Zapote, el cantón vecino de Santa Marta, se se metieron a un kinder. Estuvieron en un kinder, y para que la gente, los maestros pudieran atender a los niños, hubo presión que la comunidad, junto con algunos directivos, fueron a pedirles que se retiraran y les dejaran el kinder porque se necesitaba laborar ahí en ese lugar. Y es así como se retiraron del lugar. Ahora bien, en medio de todo eso, pues la presidenta de la asociación es Vidalina Morales. En medio de todo eso, y como Vidalina ha tenido un papel activo en todo lo que fue las detenciones de nosotros, le tuvieron el hijo, ¿verdad? Fue capturado en Santa Marta y ya le ponían agrupaciones. La presión, y la gente comenzó a movilizarse y a pedirle explicaciones sobre él, ¿verdad? Lo soltaron rápido, no lo procesaron, pero era una medida como poder, digamos, callar a toda aquella gente que pudiese estar pronunciándose por los casos de nosotros y cualquier otro tipo de casos de violaciones a derechos humanos. Entonces, a la población la tuvieron en ese sentido para que no se pronunciara, no obstante que la gente, la comunidad, se pronunció y decir de que nosotros, si no hubiéramos contado con el apoyo de las comunidades que se estuvieron denunciando, las organizaciones sociales a lo cual les damos nuestros agradecimientos a nivel nacional, que se pronunciaron constantemente por la libertad de nosotros, y a todo el trabajo de relaciones internacionales que se pronunciaron también a nuestro favor, foros y diferentes espacios en Europa, Estados Unidos, Canadá y en América Latina, y aún algunos en Centroamérica. Y así también, ¿verdad?, el papel del cuerpo diplomático, de algunas embajadas que siempre estuvieron presentes en las diferentes audiencias en calidad de observar cómo se desarrollaba el proceso. Eso nos ayudó a todos nosotros para que a nosotros no nos dejaran en el olvido, porque a nosotros nos iban a juzgar como cualquier delincuente y cualquier criminal, pero nosotros no lo somos, ni lo fuimos, y ni lo hemos sido, y ni lo seremos. Y en ese sentido, digamos, a nosotros nos hubieran dado un trato como cualquier persona. Bueno, desde el hecho que yo llegué a Izalco ya estaba con los pandilleros, ¿verdad? Y imagínate cómo era la fiscalía. Nos querían poner asociaciones ilícitas porque era con el código de 1974-1975. ¿Cómo ellos argumentaban las asociaciones ilícitas? Ellos argumentaban las asociaciones ilícitas porque llevarnos al que ahora es agrupación, que en aquel tiempo la asociación tenía una pena máxima de 3 años. Ahora, con la reforma, la agrupación ya te pueden poner 10, 20 años. Entonces, ellos decían que nosotros habíamos pertenecido a una de las organizaciones del FMLN y que desde el momento que entramos a pertenecer a esa organización nos organizamos con fines de cometer ilícitos, y porque no era reconocida por el Estado, ¿verdad? Entonces, desde ese momento ya nosotros el hecho de haber pertenecido a esas organizaciones ya nosotros nos acreditaba que éramos de unas asociaciones ilícitas. Ahora bien, se les olvidó a ellos 2 cosas. Una, de que en 1983 resultó el Tratado Franco-Mexicano, que ese tratado
le daba un reconocimiento, los países de Francia y México, al FMLN como fuerza política beligerante y representativa en El Salvador. A partir de ahí, ya no era subversivo, ni terrorista, ni nada de todos los calificativos que la Fuerza Armada y el gobierno en ese entonces nos daba. Entonces nosotros entrábamos en la calidad de grupos alzados en armas o insurgentes alzados en armas. Si vemos ahí en Siria, en todos esos países, en Medio Oriente, en Europa, les dicen grupos alzados en armas, que está considerado dentro del marco del derecho internacional humanitario. Entonces, y llegan los señores fiscales en la audiencia a decir de que ese tratado solo lo habían firmado 2 países y que no eran válidos, porque tenían que haberlo firmado todos los países que conforman el sistema de Naciones Unidas. Entonces, lo que demuestran con esa postura es cierto nivel de ignorancia o desconocimiento de lo que es el derecho internacional humanitario, ya que son instrumentos que está considerado dentro del derecho internacional humanitario que son válidos. Y en ese sentido, ellos estaban dando la calificación de asociaciones ilícitas. Y para finalizar, existe todavía, en los acuerdos de paz se creó la Ley de Reconciliación Nacional como uno de los requisitos que estableció las delegaciones del gobierno y el FMLN para que se depusieran las armas, y en ese sentido, ¿verdad?, al desmovilizarse no fueran detenidos los excombatientes. Entonces, ahora ellos dicen que eso tampoco era válido porque ya estaba derogada, situación que también es otro desconocimiento, porque la Sala de lo Constitucional, cuando declaró inconstitucional la ley de amnistía, que la ley de amnistía era de 1993 y la ley de reconciliación nacional es de 1992, ellos mismos dicen, bueno, es inconstitucional, pero le da validez, queda activa la ley de reconciliación nacional. Entonces, cualquiera de los 2 campos, de las 2 leyes del tratado, ¿verdad?, no podía justificarse esa calificación. Entonces, sobre los derechos humanos en el país, mira, desde el momento que hay un régimen de excepción, el régimen de excepción que es pérdida de garantías constitucionales y de derecho a los ciudadanos, desde allí ya hay violaciones a derechos humanos. El régimen de excepción, para poder mantener la situación de las pandillas de criminalidad, bastaron con 60 días. Lo que ahora hacen, no necesitan régimen de excepción para hacerlo, ¿verdad? Precisamente el régimen de excepción ahorita está más para perseguir opositores, gente que hablen mal del gobierno, y ya no es tanto para las pandillas, porque esa la pueden mantener perfectamente sin el régimen de excepción. No sé, Antonio. Muy bien. Antonio. Pues hay que decir que si lo vinculamos al extractivismo, como estaba hablando anteriormente, ahí violentaste una cantidad de derechos: el derecho humano al agua, el derecho a la alimentación saludable, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, ¿verdad? El derecho a la vida en sentido general. Entonces, por todas esas cosas consideramos de que la realización de los proyectos de minería no deberían de realizarse en nuestro país, porque los niveles de afectación de la población en general son altos. Estudios que se realizaron décadas atrás demostraron que de los 6 millones de habitantes del país podrían ser impactados más de 4 millones, ¿verdad? Entonces, eso te dice mucho del daño que se le puede causar al país y a su gente. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Saúl Rivas, quien es asesor legal de ADES, y también Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES. Gracias por haber hecho el espacio y el tiempo en sus agendas para estar conversando del juicio, y no solo del juicio, sino también de esas garantías que a ustedes les privaron, toda esta situación que viene acompañado con la minería metálica en nuestro país. Será en una próxima ocasión donde vamos a estar conversando también con ustedes y de otros temas, así que pendientes de nuestras
redes sociales de la revista gatoencerrado.news. Es nuestro sitio web donde pueden buscarnos y pues seguir leyendo sobre este tipo de contenidos y de lo que sucede en El Salvador de una manera más profunda. Hasta la próxima. Creemos en las luchas que enfrenta la sociedad. Estas luchas merecen ser visibilizadas. Deben estar al centro de la conversación. Nuestras causas son las causas de todos. En AG Media creemos que todos merecen ser vistos y escuchados, que compartimos un objetivo común. Permítenos llevar tu mensaje al siguiente nivel. Somos tus aliados para llegar al objetivo correcto. 10 años de trabajo marcados por la sensibilidad social nos respaldan.